A quien esté escuchando. El día de hoy quiero hablar acerca de la imaginación. El motivo por el cual quiero hablar de esto es porque creo que ha sido, aparte de las plumas y del papel, la materia prima con la cual yo trabajo desde hace mucho tiempo. Así que me parece que quizá pueda aportar mucho a la discusión el que yo ponga sobre esto y en este formato lo que yo pienso acerca de la imaginación, que entiendo es un concepto abstracto por sí mismo. Esto lo digo en el sentido de que incluso al momento de poner la imagen para este podcast, ¿qué es imaginación y cómo lo podemos representar? ¿De qué manera podemos hablar de la imaginación? Quizá lo primero que se nos viene a la mente son los artistas. Pero ¿acaso no muchos otros trabajan también con la imaginación? No solo digo los artistas, y por esto los engloba a todos, actores, músicos, escritores, poetas. Me refiero también a aquellos cuyas profesiones no necesariamente tienen que ver tanto con la imaginación. Pero bueno, creo que el punto aquí y lo que yo más pienso acerca de la imaginación es que es la capacidad, al menos en mi caso, para fluir acerca de algo. Creo que varias veces o con anterioridad ya he mencionado que al momento de escribir mis novelas siento que estoy escribiendo algo que ya tenía que escribir. Con esto quiero decir que no me necesito parar a pensar mucho. Usualmente cuando yo escribo una novela ya sé dónde va a terminar y simplemente le pongo carnita al camino desde donde empieza hasta donde termina. Con esto quiero decir también que el momento de escribir una novela es un momento bastante fuerte para mí porque es un momento en donde muchas veces me he abandonado a esa única tarea. No he hecho ninguna otra cosa más que eso, por lo cual a veces se me dificulta escribir tanto. En ese tenor creo que también cierto nivel de proceso creativo me absorbe así. Un ejemplo es este mismo canal. Ahora que he estado produciendo más videos, que he estado subiendo más cosas, que he estado incluso planificando, he abandonado otros lugares como TikTok, como Instagram, incluso el propio Twitter lo he estado abandonando. Yo siento que solo es fluir y dedicarse a eso. Porque incluso con las planificaciones de estos podcasts quiero decir que muchas veces nacen en el momento. El tema no lo tengo. No es como que yo lo piense con muchos meses de anterioridad. A veces los temas nacen conforme los voy organizando y conforme los voy pensando. Al menos para mí eso ha sido la imaginación, el trabajar, el crear, el hacer, sin una necesidad tan grande de una planificación. Con esto no me refiero a que nunca planifico nada, sí lo hago. Me refiero a que cuando inicio una temporada de podcast, los temas suelen nacer en ese momento. No necesito pensar más allá. Es como, ahora voy a hablar de Ana Karenina, de Crimen y Castigo, de la imaginación o del tema que sea. Nacen en ese momento. Y para mí eso ha sido fluir, avanzar, continuar, no detenerme. Al menos no en un primer momento, ya después sí. He cortado algunos temas que me parece que serían demasiado complicados para hablarlos por aquí. He cortado algunas cosas para cambiar las otras temporadas a futuro. Y también me doy cuenta que gran parte de mi imaginación se basa en ver lo que no se ve. Tampoco con esto quiero decir que vea muchas cosas que no están puestas en la realidad, aunque la pregunta filosófica es en realidad qué cosas sí están puestas en la realidad, puesto que en realidad qué es la realidad, dónde está puesta la realidad. ¿Mi realidad es la misma que la de los demás? ¿Mi realidad se ve modificada por la lengua que hablo como muchos pregonan y juran y perjuran? No lo sé. La realidad por sí misma merecería una temporada completa. Pero cuando digo que veo lo que no se ve a simple vista, muchas veces es que volteo a ver cuestiones que no están allí. Como el caso de esculpir con plastilina de lo que ya he hablado. Para mí esculpir con plastilina es poner algo donde no hay nada. Tomar algo inerte y sin forma y convertirlo en algo vivo y con forma. No únicamente por los colores, incluso siento que los doto de cierta vitalidad al esculpirlos yo mismo. Y así con otras cuestiones, por ejemplo con las novelas, también estoy viendo cosas que no se suelen ver. No en un sentido de descubrir aquello que nadie más ha descubierto antes de mí.
Lo digo por esto mismo, porque a veces parece que me dictaran las novelas, que alguien estuviera allí dictándome las novelas que tengo que escribir, los párrafos que tengo que construir. Incluso a veces he pensado que es como si fuera dos personas, una persona, yo, y otra persona que escribe. Porque llega un momento, y esto me ha pasado ahora que estoy escribiendo unos cuantos poemas para un poemario que pienso hacer, llega un momento en el que estoy escribiendo, 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 y llega cierto verso que dice cierta cuestión, y ese verso arranca todo lo demás. Se tira cual hilo de media. Corre, escribe, 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 y a veces siento que mi mano no va lo suficientemente rápido. Y con las novelas algo de lo mismo. Si bien tengo que regresar un poco para recordar a esto pasó, eso es más por darle cierto contenido y que tenga congruencia dentro de la narración. Porque no puedo poner que mi personaje tiene ojos azules y después que se mira al espejo y se da cuenta que sus ojos cafés están rojos. Porque eso no tendrá mucho sentido y es una literatura que yo no quiero hacer. Pero es ver más allá, estar viviendo incluso más allá, como si algo más viviera en mí, como si alguien más viviera en mí, como si ese escritor, el escritor que soy, fuera otra persona. Y a veces he pensado que quizá lo es, quizá por eso tanta obsesión con los contrastes del blanco y del negro. No lo sé. Lo que sí sé es que es necesario tener un extrañamiento del todo. Con este extrañamiento hago referencia sobre todo a que la imaginación muchas veces es voltear a ver las cosas totalmente diferentes. Que te genere algo más allá, el ver algo totalmente común. Claro que este tipo de imaginación está más puesto y orientado hacia lo artístico que hacia cualquier otra cosa, pero también hay momentos muy imaginativos en la vida diaria, como cuando solucionas un problema con mucho ingenio, porque también es mucha imaginación tener ingenio. Quizá mueves algo totalmente diferente y ese algo y ese movimiento diferente provocan que todo comience a funcionar mejor. Pero aún así, el extrañamiento es necesario, porque si a ti no te extraña una mesa o un grupo de personas que no utilicen cierto aditamento que debemos llevar en el rostro, o un grupo de personas que sí lo llevan, si a ti no te extraña del todo, si a ti no te pone a pensar, si no te pone a crear cierta historia, si no te pone a imaginar cierta cuestión, pues no sé. Para mí creo que necesitarías un poco más de extrañamiento de eso, para arrancar con la imaginación. Tampoco digo que todos se deban dedicar a esto, por supuesto que no. Hay mucha gente a la que jamás le va a salir un poema en toda su vida. Y hay gente que podrá hacer 1000 poemas buenos en 100 días. Y está bien. Simplemente digo que para tener imaginación uno sí necesita extrañamiento. Porque si no te extrañas, entonces ¿cómo quieres imaginar? Si lo ves todo rutinario, todo normal, todo como algo que ya está puesto, ¿cómo vas a imaginar? ¿De qué manera vas a cambiar eso? ¿De qué manera vas a ver un dragón puesto en cualquier cosa, en una chamarra mal acomodada en un perchero? ¿Cómo vas a ver tantas cosas tan diferentes en algo tan común? Y quizás sea eso, un extrañamiento del todo. Yo durante mucho tiempo recuerdo que me extrañaba hasta de lo que estaba escrito, literalmente de lo que está escrito en las paredes. No solo digo cosas que sí tengan una forma de leer sencilla, que digan algún tipo de frase o que digan algún tipo de consigna, sino me refiero a todo lo demás. O sea, lo que está escrito al mismo tiempo que no está escrito. Aquello que se ve pero no se ve. O sea, aquella pared totalmente impoluta. ¿Por qué se eligen los colores que se eligen? Y no intentando hacer un tipo de pesquisa deductiva en el que, oh sí, es que lo eligió azul porque ahí le gusta mucho la lengua inglesa y en la lengua inglesa hay un estado de ánimo llamado blue, entonces cuando lo pintó es porque él estaba deprimido y es, o sea, creo que a veces esos análisis están de más, pero dice mucho lo que no se ve tanto como lo que se ve.
Los silencios hablan. Y si uno no puede imaginar a raíz de esos silencios, si uno no puede crear a través del silencio, entonces como quiero no imaginar. Así que para imaginar uno necesita un extrañamiento total, extrañarse de cualquier cosa, extrañarse de los viajes en transporte público, extrañarse de los viajes en transportes privados, extrañarse de las discotecas, extrañarse de las escuelas, extrañarse de los estudios, extrañarse de todo. A quien escuchó hasta acá le quiero dar las gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme hablar de la imaginación. Si tiene algún otro tipo de postura es muy bienvenida, la leeré en los comentarios y puede que sirva para que yo me instruya un poco más con la perspectiva que ustedes me pongan. Así como espero que ustedes se hayan llevado una nueva perspectiva a raíz de lo que yo estuve contando. Que tengan buena noche y un buen extrañamiento y fluyan mucho si es que quieren crear y si es que quieren seguir un poco por este camino de la creación. Muchas gracias.